¿Qué tal amigos? Hoy os traigo un nuevo vídeo de manga y en esta ocasión os voy a enseñar todo el manga que me he leído en diciembre, que la verdad es que ha sido un mes bastante bueno de lecturas, principalmente porque he tenido vacaciones y eso ha hecho que lea un montonazo. Vais a ver que hay un montón de obras, sobre todo de continuación de obras que más o menos tenía pendientes, y dos tomitos únicos que la verdad es que he disfrutado un montonazo. Antes de empezar con el vídeo, comentaros una cosita que voy a empezar a añadir a los vídeos de los mangas del mes, y es que me he dado cuenta de que hay muchas veces que hablo de la misma obra durante muchos meses, como por ejemplo Haikyuu, que casi siempre aparece, pero realmente lo que intento es no hablar de lo que sucede en ese manga. Eso la verdad es que al principio lo puedo hacer sin problemas, pero cuando por ejemplo es una obra muy larga, como es el caso de Haikyuu, que vamos por el tomo 13, es muy difícil no comentar lo que está pasando. Entonces, realmente muchos de los vídeos pasan a ser de yo diciendo de qué va la historia en general, del apartado artístico y que la recomiendo, pero nunca hablo de lo que está sucediendo en la historia en ese momento. Eso lo voy a cambiar porque si no, casi nunca profundizo nada en la historia y la verdad es que me gustaría, más que nada porque si hay gente que os la estáis leyendo, pues deciros lo que estoy opinando, lo que me está pareciendo la historia. Eso lo voy a empezar a añadir, no os preocupéis porque os avisaré, o sea, cuando vaya a hablar de lo que está sucediendo en ese tomo o de que algo que puede ser spoiler, os avisaré por si no os habéis leído ese tomo en concreto y no queréis comeros un spoiler, o porque sinceramente os ha llamado la atención, queréis compraros el manga pero no queréis saber qué pasa en el tomo número 13, así que no os preocupéis, os avisaré, os lo podéis saltar. Pero deciros que eso, que a partir de ahora voy a hablar un poquito más en detalle de los mangas. Así que sin más rollos, vamos a empezar ya con los mangas. El primero de ellos va a ser Hellsing, el número 3, que la verdad, pecado mortal por mi parte, porque me pensaba que ya me lo había leído y lo tenía aún pendiente. O sea, me había leído la mitad, lo había marcado con un papelito o algo, pero no lo veía y me pensaba que me lo había leído. Pues ya me lo he acabado, hemos continuado la historia, que la verdad es que se quedó en un punto bastante tenso y bastante guay. De Hellsing en general, ya sabéis que yo la recomiendo bastante, es una edición coleccionista que de las que yo tengo sería la que más recomiendo porque toda la obra son solo 5 tomitos, la edición está bastante bien hecha, como veis, al ser temática de vampiros, sangre, bastante gore y tal, que sean las tapas duras y en rojo está muy guay, los lomos se ven súper bien cuando está toda la colección y la verdad es que es una recopilación bastante buena. Porque te cuesta realmente lo que cuestan las típicas ediciones como Berserk, Evangelion y tal. No tienen tapa dura estas sí. La calidad del papel me parece bastante buena. Así que es una colección que yo la verdad es que recomendaría a todo el mundo. Es una obra que va de vampiros, así que vais a ver un montonazo de sangres. Momentos bastante guapos porque al ser vampiros tienen poderes súper raros. Sobre todo en este tomo hay ciertas viñetas que, wow, me he quedado sin palabras de lo bien hechas que están. Así que nada, si os molan las temáticas de vampiros, si os gustan las acciones así como sangrientas, pelear bastante gores y no os importa que sea una obra antigua, porque eso yo es algo que la verdad es que suelo decir bastante. Si estáis acostumbrados sobre todo a obras muy modernas y os echan para atrás las obras antiguas, no es vuestra obra. Pero si no tenéis ningún problema con eso, vais a encontraros con una obra que os va a sorprender y os va a gustar un montonazo. Profundizando un poquito más en la historia, deciros que en este manga en concreto pasan un montonazo de cosas. Por un lado tenemos este enfrentamiento que tienen bastante guapo estos grandísimos vampiros tochísimos. Vemos como esta organización que realmente tiene a este ejército de vampiros está intentando invadir Londres y de hecho ha empezado a hacerlo. Cómo se están intentando defender por todos los medios la organización de Hellsing. Cómo realmente se están iniciando un montonazo de duelos y yo creo que en el tomo número 4 ya van a pasar un poquito más de cosas de acción y tal. Pero bastante guay porque realmente es eso, el detonante de, vale, se van a empezar a pelear bastante tochos todos. Vemos como aparece una de las organizaciones que yo ya ni me acordaba realmente en este tomo y cómo les dice a Hellsing que ellos van a ser quien los van a matar, así que les van a defender, pero que no se confíen porque realmente ellos van a ser los que acaben con Hellsing. Bastante guay el final de este tomo, la verdad. Como os digo, realmente es una iniciación al siguiente tomo, así que tengo bastantes ganas de leérmelo y ver qué sucede en el siguiente tomo. Pues siguiendo con otro manga que he continuado leyéndome y que la verdad ya sabéis que recomiendo un montón, tenemos Sakamoto Days, el número 4. La verdad es que es un manga que yo recomiendo un montón. Si os gustan sobre todo mangas de acción y sobre todo mezclado con un humor muy bien hecho, Sakamoto es vuestra obra de verdad. Ya veis que en el apartado artístico también está muy bien, es una obra que a mí me mola un montón y sobre todo los combates están muy bien hechos. Algo que me mola bastante también
son todas las situaciones que se dan a lo largo de todos los combates, porque vemos como Sakamoto está overpower a más no poder y realmente tienen unos combates muy guays con cualquier cosa, porque como por ejemplo estamos viendo aquí, pelea y él no tiene ningún arma y aún así siempre sale victorioso, o por lo menos sale un poquito menos lastimado que la gente a la que revienta. Profundizando un poquito más en la historia de este manga, y esto ya son spoilers, recordar que en el tomo número 3 Sakamoto y Shin habían intentado entrar en el complejo este del laboratorio para ver qué sucedía. Nos damos cuenta de que hay una organización bastante tocha de por medio, que son, por así decirlo, los asesinos más fuertes de todo el mundo, que de hecho Sakamoto pertenecía a ellos. Vemos como hay otra serie de asesinos que realmente son los que tienen el control del laboratorio. Y algo que me ha molado un montón es que ya por fin empiezan los enfrentamientos tochos. Vemos como Shin se enfrenta al chico este, que se hace invisible, que la verdad el combate me ha gustado un montón. Me ha gustado sobre todo el desenlace del combate con la ayuda del francotirador este que va con el pájaro y tal. O sea, muy guay ese combate, la verdad es que guapísimo. Y por otro lado vemos como Sakamoto se está enfrentando al tío este ciervo, que algo que me ha molado también un montón y que me ha volado la cabeza es que realmente es como una especie de cyborg que empieza a sacar un montonazo de armas. En la resolución del combate en general me ha molado, como por ejemplo lanza las viejas estas y Sakamoto empieza a cogerlos y tal, como pierde peso y... No sé, el combate en general me ha gustado un montón, o sea, es algo que he disfrutado bastante. Y luego algo que también me ha molado es que realmente eso es hasta más o menos esta parte del manga, o sea, llevamos esto, y todo esto realmente es la típica historia de nos vamos a un balneario para relajarnos y volver a estar todo fuertes, y luego la introducción de otra historia que seguramente en el tomo número 5 se va a resolver, que es el hecho de que realmente una de las empleadas de Sakamoto, que es esta chica de aquí, la que pertenecía a la mafia china, realmente pertenecía a la mafia china, la salvaron y nunca ha pasado nada más con ella. Pues ahora ha venido la mafia china a decirle que sea la heredera, que van a tener que, pues eso, pelear y competir contra ellos. Acceden y resulta que lo que es un duelo en un casino para ver quién consigue más dinero haciendo apuestas y tal. Y ahí es como acaba el tomo. La verdad es que tengo ganas de leerme el siguiente porque... Ya sabéis que yo Sakamoto lo utilizo cuando leo sobre todo obras muy densas. Leer Sakamoto me ayuda bastante a desconectar y pasarlo simplemente bien. Así que es una obra que yo recomiendo bastante por eso. Para continuar, otro manga que he seguido leyéndome y que la verdad también no me cansaré de recomendar, tenemos Frieren, el tomo número 3. Ya visteis por aquí que le hice una review justo cuando salió la obra, porque la verdad es que le veía un potencial bastante tocho y a muchísima gente le está gustando y es por algo. O sea, la historia de Frieren me parece muy bien planteada, o sea, muy bien planteada, y luego ese dibujo que le acompaña tan bien hecho, o sea, es que no le hace justicia a las palabras que hago, porque de verdad es una obra que yo recomiendo un montón. A nivel artístico ya veis que es un perfectísimo 10. Tiene una cosa que me gusta bastante en los mangas y es el hecho de que te añaden escenarios muy bien dibujados. Toda la obra en general está muy bien trabajada. Y algo que me gusta también de esta edición en concreto es que te añaden un montonazo de páginas a color, viñetas a color, no sé, un montonazo de cosas que hacen que, pues eso, la obra merezca y sea disfrutable de leer. Y en concreto algo que también quiero recomendar de Frieren y que destaco un montón es sobre todo en la historia el peso que tiene el paso del tiempo. Recordar que Frieren era una elfa que en su momento ayudó a pues destruir lo que era el rey demonio junto con unos pues amigos que tenía y tal. Realmente eran como una organización de héroes en la que tenían un clérigo, un caballero, un guerrero y una maga que era Frieren. Realmente conforme ha ido avanzando la historia vemos como Frieren ha ido aprendiendo cosas de esas personas. Vemos como a veces tiene un montonazo de flashbacks que le recuerdan pues realmente que no puede seguir siendo así, que tiene que cambiar ciertas cosas, que tiene que tener en cuenta los sentimientos de otras personas. Y algo que me mola bastante es que se está organizando como, por así decirlo, un nuevo grupo. Es decir, hay una integrante que es una maga y otro que es un guerrero. Y ya profundizando un poquito más en este manga, y sobre todo en el número 3, deciros que me ha encantado un montón la resolución de las batallas que se plantearon en tomos anteriores. Así a modo de resumen, Frieren se estaba enfrentando a una de las a uno de los ayudantes que tenía el rey demonio este, que es una tía que controla, también es maga y tiene una técnica que la verdad es que es la leche. O sea, te explican también un montón la mentalidad de los demonios, que son, por así decirlo, como súper de... O sea, no se controlan para nada en cuanto al poder mágico, van súper exuberantes porque así es como le dicen a los demás, oye, soy más poderoso que tú. Vemos un montón de flashbacks en este número en concreto entre, por ejemplo, Frieren y la profesora que tenía.
que la verdad es que me interesaba bastante esa parte de la historia y que la cuenten ya me gusta un montón. Vemos como al final, a raíz de que su maestra le dijo a Frieren, algo que tienes que hacer es siempre intentar no enseñar todo tu poder mágico, sino siempre reprimirlo lo máximo posible. La demonio esta tenía una técnica que era como una balanza, que pone pues el poder mágico del enemigo y el suyo. Si ella tiene más, controla al otro. Frieren ahí desata todo su poder y la revienta, o sea, le obliga a suicidarse. Guapísimo ese desenlace, perdón. Y por otro lado vemos como parte de sus ayudantes, la maga y el guerrero que tenían, también se están enfrentando a otros demonios, consiguen vencerlo. Y una vez hecho esto, inician otra vez su viaje, porque la verdad es que estaba bastante parado. Y hay dos cosas que me gustaron un montón de este viaje. Por un lado, que llegan a un sitio donde está una espada, que era como la espada del héroe y tal. Yo me pensaba que esa espada era la que tenía el caballero de su antigua orden, o sea, del antiguo grupo que tenían. Y resulta que no, que cuando la intentó sacar, no era él el elegido. Me moló bastante que mantuvieran eso en secreto, en el hecho de decir, mira, no se va a contar y ya está, porque te muestran como realmente él te dice, aunque yo no sea el elegido, eso no implica que no pueda ayudar o no pueda, ¿sabes?, tener un papel importante. Eso me moló bastante, porque hay muchos toques que tiene Frieren en cuanto a la hora de contar la historia, como estas pequeñitas cosas que yo disfruto un montón, o sea, de verdad, bastante. Y ya está, realmente el manga este acaba en ese momento. Están yendo ahora a intentar conseguir que un clérigo se una a ellos, así que la verdad es que tengo aquí el siguiente tomo, el número 4, y tengo bastantes ganas de leérmelo, de verdad. Una historia muy bien contada y un dibujo tan increíble que no puedo no recomendarla, de verdad. Y ya para acabar con los mangas que tenía pendientes, tenemos el tomo número 5 de Green Blood, que la verdad es una obra que yo he disfrutado un montonazo. Ya habéis visto que tiene un apartado artístico sublime, o sea, es increíble. El nivel de arte yo creo que es de lo mejorcito que he visto en una obra. En cuanto a la historia también me ha gustado un montón. Tenemos una historia basada en el oeste, en venganza, disparos, balazos, no sé, hay un montón de duelos, un montón de sangre en general. Así que si os gustan las obras del oeste y de la acción, yo creo que es vuestra obra sí o sí. Si os llama lo más mínimo todo lo que he contado, deciros que le hice una review hace poquito, de hecho creo que fue el vídeo anterior, así que os lo dejo por aquí arriba por si queréis verlo, porque la verdad, muy recomendada la obra. Y ya empezando con los tomos únicos que me he leído este mes, el primero de ellos es One Room Angel, que la verdad es que ha sido un tomo que he disfrutado un montonazo, o sea, había visto muchísimas recomendaciones, ya sea por TikTok o Twitter, de gente que sobre todo sigo de mangas y tal, que os la habéis leído y os gustó un montón. Le he dado una oportunidad, porque de hecho me la compré justo cuando salió y aún la tenía pendiente de leer. Pues nada, me la he leído este mes y la verdad es que la he disfrutado un montonazo. Antes de empezar con la historia de esta obra, que eso sí que lo considero spoilers, comentaros dos cositas de esta obra. La primera es que a nivel artístico está muy bien, como vais a estar viendo, y la segunda es que se intuye bastante que es una obra de tipo BL. Y la verdad es que le vi muchas quejas a la gente con el sentido de que estaba catalogada como BL, pero no era un BL estricto porque no hay ni sexo, ni hay escenas así muy subiditas de tono, ni nada por el estilo, y es como... no sé, yo la he disfrutado sin más y ya está. Y ya que estoy, otra cosa que quería comentaros es que muchas veces veo, tanto en Twitter como en TikTok, gente que no se lee ciertas obras porque no es su contenido o no es lo que ellos buscan, pese a que la premisa, por ejemplo, le gusta. En este caso a mí, este manga la verdad es que me llamó bastante la atención, pero yo no sabía que era un BL. Y aún así yo le di una oportunidad, pese a que, por ejemplo, a mí no me gustan los BLs porque es un contenido que, pues, ni fu ni fa. Pero a lo que voy es que si os llama lo más mínimo la premisa de una obra, aunque no sea vuestro tipo de obra, por ejemplo, si sois una persona que solo veis acción y os llama la atención la típica historia de amor colegial y tal, y decís, macho, no me voy a leer esto porque es amor colegial, si te ha llamado la atención la premisa, al menos dale una oportunidad, porque seguramente te vaya a gustar bastante. Y One Room Angel es el ejemplo claro de eso, o sea, a mí no me suelen gustar los BL y sin embargo este me ha encantado muchísimo. Y por otro lado, aunque está catalogado como un BL, la verdad es que yo no le daría esa etiqueta porque sí, realmente hay como una especie de romance entre los protagonistas, pero no hay ninguna acción subidita de tono, ni realmente pasa nada así como para decir, ala, están follando o cosas así. La verdad es que si es un BL es muy light, pero la verdad lo recomendaría muchísimo por la historia porque es muy profunda, tiene un montón de momentos que la verdad yo he disfrutado muchísimo y que te hacen reflexionar bastante, así que si os llama lo más mínimo realmente darle una oportunidad.
y si queréis saber de qué va la historia, voy a empezar a contarla, así que esto, si no queréis saber nada, saltároslo directamente. Pues empezando con la historia de este manga, vamos a estar acompañando a Koki, que es este dependiente de una tienda de 24 horas, tiene 30 años, está bastante hasta los cojones de la vida y no tiene nada que le motive, y vemos como en un momento dado de estar trabajando en esa tienda, aparecen dos chavales que no paran de liar la parda, les hace salir fuera, sale con ellos, se empiezan a pegar, y estos chicos sacan una navaja y le apuñalan. Koki está a punto de morir, o sea, está bastante reventado, y ve cómo cae un ángel del cielo. A partir de ese momento el ángel empieza a vivir con él en su casa, que es una habitación, o sea, es bastante pequeña, y vemos cómo realmente Koki estaba bastante, pues, desmotivado en general en la vida, no le importaba morir, le daba bastante igual todo, y a raíz de vivir con este ángel, compartir un montón de situaciones, y empezar pues lo que es a vivir un poquito con gente, tener comunicación y tal, no estar tan aislado, vemos cómo realmente empieza a mejorar toda su vida, empieza a alegrarse por ciertas cosas, y vemos también cómo empezamos a descubrir un poquito la historia de este ángel, que la verdad es que me ha maravillado. Esa sería la premisa realmente de la obra, y entrando un poquito más de lleno, y que esto ya sí que se consideraría spoiler, deciros que han habido varias cosas que me han gustado mucho de la obra. La primera, la resolución del conflicto que tenía el ángel, de saber pues cómo volver al cielo, qué tendría que hacer y tal, y ver que realmente no es un ángel, es un chico que se suicidó, ver la historia que tuvo, el hecho de que otra persona intentó abusar de él, que se mató, o sea, se cayó el chico de un balcón, se murió y todos culpaban al ángel de que realmente lo había matado él, que no sé qué, que se tendría que haber suicidado él, no sé qué. La gente es muy cruel, y algo que me ha gustado bastante es lo bien reflejado que está eso, porque hay muchas veces en muchas obras que se refleja el bullying que hay en Japón, y es algo bastante común, o sea, es algo que si os llama lo más mínimo la atención, podéis buscar información sobre el bullying en Japón y cómo de duro es, y os daréis cuenta de que en muchas obras esto se refleja, y se refleja porque es tremendamente duro, o sea, allí es bastante común que haya bullying y que todo el mundo diga, ¿sabes? O sea, que todo el mundo pase, profesores, padres, tal, y que si le hacen bullying a tu hijo, realmente la culpa es de tu hijo. Eso en esta obra se refleja muy bien, porque todos sudan bastante cuando empiezan a culpar a su hijo de que realmente se tendría que haber matado él y no el otro, tal. Su padre, por ejemplo, en vez de defenderlo y cosas así, es como, lo siento, tal, no sé qué, y el chiquillo al final se suicida para que nadie sufra más. Una resolución bastante turbia, pero también bastante común en Japón, y que la verdad a mí me hizo reflexionar un montón, porque es como, tío, me da rabia que a veces pasen esas situaciones que perfectamente se podrían evitar. Y luego otra cosa que me ha gustado bastante de la obra es el final, porque vemos como al final Koki se alegra bastante, es una persona bastante diferente del inicio de la obra, y vemos como pese a que ya el ángel desaparece y se va, quiero creer que pues enmendó toda su vida, que empezó a tener una muy buena vida, que empezó a disfrutar en general de lo que te puede ofrecer la vida. Así que la verdad es que el final me gustó bastante, y sobre todo ver que cuando muere o pasa a la otra vida se encuentra con el ángel otra vez. La verdad es que fue un final bastante bonito, y realmente eso es todo. O sea, a mí la obra me ha gustado un montón, yo la recomendaría bastante, y lo dicho, aunque sea un BL y no estéis acostumbrados a leerlo, darle una oportunidad, porque de verdad la historia es bastante buena. Y ya para acabar, la última obra de la que voy a hablar, y que espero no explayarme muchísimo, es Bibliomanía, una obra que yo he disfrutado un montonazo, que la verdad es que es difícil de encontrar ahora porque se agotó, de hecho llevan bastantes tandas y no para de agotarse, y es normal porque es una obra que mucha gente esperaba y que yo he disfrutado demasiado. Pues empezando con la edición, quiero comentar un par de cositas que me han gustado un montón de este manga. La primera, lo bien hecha que está, o sea, de verdad, se nota el trabajazo que le han dedicado, porque tanto la portada, contraportada, el interior, el papel, todo está muy bien cuidado, y eso lo agradezco bastante. También algo que me ha gustado es toda la información que te ponen aquí, en las solapas, que es por parte de los autores, dando las gracias tanto al público español como a la editorial y tal. Y algo que me ha hecho bastante gracia es que de las primeras veces que tengo la sensación de que realmente le gusta algo de España, porque muchas veces cuando agradecen al público español simplemente dicen gracias y ya está, y realmente no saben casi nada o no tienen interés en muchas cosas de aquí de España. Y esta vez he visto que comentaban que les gustan dos autores en concreto, Paco Roca y el autor de Black Sad, que son grandes obras que tenemos aquí, o sea, de verdad, autores que yo recomiendo bastante que les deis una oportunidad, aunque no sean de manga y tal, pero de verdad, Black Sad, por ejemplo, es una obra bastante buena. Y luego otra cosa que me ha gustado también es que han mantenido la forma de leerlo del manga original, o sea, no se lee como un manga normal, sino que se lee al revés, como sería un libro normal, es decir, así.
Entonces es algo que la verdad es que me ha gustado que lo mantuvieran, porque si lo tiene el manga original y puedes hacerlo, pues mejor dejarlo como está. Y nada, eso ha hecho que la verdad es que sea un poquito más raro de leer, porque la verdad es que muchas veces tenía la sensación de que lo estaba leyendo mal, no sé, porque mi mente está tan acostumbrada a leer manga que cuando estoy con un formato de manga, ¿sabes? Que digo, tío, ¿lo estoy leyendo bien o qué está pasando? Entonces, al principio se hacía un poco lioso, pero la verdad es que luego, nada, te acostumbras y la verdad es que ha sido una experiencia bastante guay. Y en cuanto a la edición, poquito más, o sea, ha sido algo que me ha gustado bastante el hecho de que mantuvieran la forma original de leerlo, aunque al principio me haya liado un poco, pero la verdad es que nada, o sea, se nota que le han puesto muchísimo cariño a la obra por todos estos detalles y wow, o sea, de verdad, chapo. En cuanto a la historia de Bibliomanía, ya os adelanto que es un pelín rara. Vamos a estar acompañando a Liz, que es esta chica de aquí, a lo largo de un viaje que va a emprender, porque en un inicio aparece en una habitación vacía, completamente sin nada. Aparece este señor serpiente que le explica cómo funciona la habitación. Realmente esa habitación le concederá todos los deseos que ella pida y lo único que tiene que hacer es quedarse ahí, en esa habitación, hasta que llegue el huésped número 666, ya que están en un hotel y cuando se llene por completo y llegue a ese número, se iniciará una fiesta gigantesca a la que todos están invitados. Alice le explica que ella no quiere nada, no quiere que le concedan ningún deseo, simplemente quiere volver al mundo real, pero que para ello el hombre serpiente le explica que debería de conseguir llegar a la habitación 000, es decir, abajo del todo, abrir esa puerta y solo entonces podría llegar al mundo real. Pero que hay un problema, y es el hecho de que cada vez que ella se vaya alejando de su habitación, se va a empezar a corromper cada vez más y más y más hasta que llegue a morir. Realmente vemos como a Alice eso le da exactamente igual y sí o sí inicia su viaje a través de todas estas habitaciones hasta la 000. Vamos a ir visitando otros huéspedes y vamos a ver lo que ellos han hecho en sus habitaciones, porque cada uno ha cumplido lo que ellos querían. Hay por ejemplo uno que quería volar, simplemente, y vamos a ver cómo está volando todo el rato. Hay otra que por ejemplo se quería mantener hermosa. Uno que por ejemplo la verdad me chocó bastante, que realmente sufrió bullying bastante duro y lo que hace es vengarse día tras día del chico que le hacía bullying, o sea, lo va matando y tal, bastante gore. Un tío que se dedica simplemente a jugar a videojuegos, entonces lo que hace es como recrear ese videojuego en el que él es el protagonista. No sé, vamos a ver un montonazo de situaciones y muchas la verdad es que te hacen reflexionar bastante, así que por eso yo recomendaría bastante la obra, o sea, de verdad, ha sido una obra que yo he disfrutado un montonazo. Vale, me enrolla tantísimo que se me acaba hasta la batería de la cámara. En resumen, si os ha llamado lo más mínimo la historia y el apartado artístico os ha gustado, de verdad, darle una oportunidad a Bibliomanía porque es un tomito único. La verdad es que la edición está muy bien cuidada y en general la obra, tanto en historia como apartado artístico, es un 10. O sea, me gustan muchísimo las historias que te hacen reflexionar sobre ciertas cosas y cuando presentan una premisa que no es la típica, como es este caso, el hecho de pues que realmente podrías tener una habitación donde se te cumplen todos los deseos, pero aún así tú quieres vivir en la vida real. Y sobre todo el final, que no os he dicho nada porque de verdad es un plot twist que flipas, o sea, es de estos finales que no te esperas para nada de lo raro que es. De verdad, darle una oportunidad a Bibliomanía porque no os va a defraudar para nada. Y realmente eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que no se haya alargado muchísimo porque la verdad es que había bastante cantidad de manga de la que hablar y el hecho de intentar profundizar un poquito más en cada manga pues igual a lo mejor ha hecho que se alargue un poquito el vídeo, pero bueno, espero que os haya sido útil, que os haya gustado y poquito más. Chao, chao.